Yo acabé la ESO, pescaba por ahí por el muelle, y un día, si era buena, pues metíme en un barco. Y a ver si aquí la doña Elsa se anima. Pero estudiada, de patrona. Porque yo, por ejemplo, cuando decía que iba a ir a la mar, todo el mundo, es que es durísima, no sé qué. Y yo, sí, claro que es dura, pero a ver, yo tampoco veo a alemanes de 3 metros ir a la mar, ni echan rayos láser, son paisanos normales. Entonces, ¿por qué no vas a poder? No creo que haya trabajos para hombres ni trabajos para mujeres. Hay que ponerle ganas y actitud y ya está. De hecho, la guaja mía, en la escuela, tienen que enseñar yo lo que yo un poco la tierra y la mar. Cuidado. A mí la mar es otro mundo. No sé, a mí y en mi vida. Mi padre ya era marinero y luego pues yo lo mamé con él. Empecé a pescar aquí en 2006, pero trabajando en la hostelería. 1.000 millones como Adu, que vengan. Luego aquí pierdes la noción del tiempo. Aquí se te pasa el día y a veces que no mires ni el reloj. Que habrá quien no lo quiere y prefiere estar en una oficina. Yo me gusta más estar al aire libre. Luego aparte yo en fin de semana cojo la caña todavía. Es una pasada. Vas a ayudarme, ¿Ya sabes tú? Yo acabé la ESO, pescaba por ahí por el muelle, y un día, si era buena, pues metíme en un barco. Y a ver si aquí la doña Elsa se anima. Pero estudiada, de patrona. Porque yo, por ejemplo, cuando decía que iba a ir a la mar, todo el mundo, es que es durísima, no sé qué. Y yo, sí, claro que es dura, pero a ver, yo tampoco veo a alemanes de 3 metros ir a la mar, ni echan rayos láser, son paisanos normales. Entonces, ¿por qué no vas a poder? No creo que haya trabajos para hombres ni trabajos para mujeres. Hay que ponerle ganas y actitud y ya está. De hecho, la guaja mía, en la escuela, tienen que enseñar yo lo que yo un poco la tierra y la mar. Cuidado. A mí la mar es otro mundo. No sé, a mí y en mi vida. Mi padre ya era marinero y luego pues yo lo mamé con él. Empecé a pescar aquí en 2006, pero trabajando en la hostelería. 1.000 millones como Adu, que vengan. Luego aquí pierdes la noción del tiempo. Aquí se te pasa el día y a veces que no mires ni el reloj. Que habrá quien no lo quiere y prefiere estar en una oficina. Yo me gusta más estar al aire libre. Luego aparte yo en fin de semana cojo la caña todavía. Es una pasada. Vas a ayudarme, ¿Ya sabes tú? Subimos a lo más alto para llegar hasta ti. Boxon 3 Comunicación Natural. Colaborador oficial de la Semana Negra de Gijón. Bueno, buenas tardes. Vamos a comenzar la presentación del siguiente libro, que es Pacifistas en Acción, desmilitarizar, desarmar, pacificar. Nos parecía que es un tema importante y que a continuación la charla, vamos a conocer uno de los autores del libro, y nos parecía que es un tema
de vital importancia en este momento, porque, por un lado, nos encontramos desde hace unos años para acá como el discurso belicista de guerra, bueno, un poco, sobre todo desde la pandemia, que se empezó a usar esos términos, ¿no? Como de que teníamos que enfrentarnos a un monstruo, ¿no? A ese elemento que estaba ahí. Parecía que solo se podía vencer con lo militar, ¿no? Porque en las ruedas de prensa aparecían los militares al lado de los médicos como si fuera la herramienta. Y sin darnos cuenta, todos estos años ese discurso está cada vez más presente en nuestra vida diaria. Evidentemente, ahora mucho más, desde que estalló la guerra de Ucrania y todo lo que ha conllevado, ¿no? Se vuelve a revitalizar la OTAN y todo esto supone para la sociedad civil, pues, un cambio y una situación que nos lleva a escenarios peores, ¿no? Esto va a suponer un aumento del presupuesto en gasto militar, lo que supone de debilitamiento de los derechos más básicos, ¿no? De los pilares fundamentales que tenemos, y esta situación, pues, es realmente grave, ¿no? Entonces, el libro nos parece que encaja perfectamente para poner encima de la mesa todos estos temas. Además de todo esto, también nos parece que de unos años, bueno, ya de un tiempo largo también, hay mucho dinero en juego, ¿no? Que ponen en marcha mediante las campañas pedagógicas que se hacen, ¿no? Digamos, de suavizar todo lo que tiene que ver con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Esto lo vivimos porque entran en los centros educativos, hacen sus exhibiciones. No sé, es como el Festival de Aéreo Militar que tenemos en la ciudad de Gijón, que nos acerca todo lo militar y nos lo presenta como algo lúdico, como algo amable, y todo eso hace que cuando tenemos un momento como el actual, bueno, pues la gente percibe que eso es algo bueno y que no tiene ninguna importancia para la ciudadanía. Frente a eso, evidentemente sigue habiendo iniciativas que intentamos visibilizar todo esto, ir en contra, ¿no? Pelear por lo antimilitar, mostrar otras iniciativas, ¿no? Digamos, responder a todo este movimiento. Y en ese sentido, pues en Asturias todos los años intentamos hacer la campaña de objeción fiscal al gasto militar. Actualmente está Asturias por la Paz. Se intenta hacer también un festival frente a ese Festival Aéreo Militar, pues se hace la Fiesta por la Paz. Y digamos que siempre tenemos la sensación, las personas que estamos ahí, que somos muy poquito y que no representamos nada. Y un poco el libro que nos presenta ahora a continuación Diego Checa, pues sí que yo creo que es un detonante, ¿no? Para ver que en torno a este tema hay iniciativas, que somos bastantes más de las que pensamos en muchas ocasiones y que, bueno, pues que hay un caldo de cultivo en torno a este tema que está ahí presente, ¿no? Entonces yo, sin más, le doy la palabra a Diego, que nos acompaña esta tarde y que nos presente un poco este libro y este material que tenemos entre las manos. Pues muchas gracias, Vanessa, por la presentación, y a Asturias por la Paz, pues por la invitación para estar en esta maravillosa Semana Negra de Gijón para poder presentar este libro colectivo que surgió hace un par de años, cuando todavía no estaba en el horizonte la invasión de Ucrania y la guerra en Ucrania, pero que en las reflexiones de la gente, ¿no?, que lo estuvo pensando, que eran investigadores del centro de l'AS en Cataluña, es un centro de investigación pacifista, antimilitarista, pues Jordi Calvo y Coldoví Velasco, que son un poco los coordinadores de esto, se plantearon que no era visible, no parecía demasiado visible para la sociedad, pero en realidad había un problema de falta de cuestionamiento del militarismo en la sociedad española, porque es un problema, el militarismo, que nos atraviesa en montones de cuestiones que van desde la emergencia climática hasta las relaciones sociales, económicas, el trato que damos a los migrantes, etcétera. Nos atraviesan en un montón de cuestiones nuestros derechos humanos y que, pues la sociedad como que no incluía el tema del militarismo y el antimilitarismo dentro de los debates que sí se establecían para otras cuestiones, ¿no? Desgraciadamente, la guerra en Ucrania, ¿no?, pues nos ha puesto de manifiesto incluso más, nos ha dado de bruces con esa realidad del militarismo, ¿no? Y como comentaba ahora Vanessa, incluso tenemos ahora una ola belicista y militarista que parece que nos está arrastrando a todas. En ese contexto es en el que se plantea este libro, ¿no?, como una pequeña introducción, ¿no?, y una pequeña mirada
a todas o a muchas de las iniciativas que a lo largo del Estado español se estaban haciendo en torno a cuestionamientos de ese militarismo, ¿no?, que afecta a un montón de espacios y donde hay gente que está tratando de recuperar esos espacios para el uso civil y para la vida civil y que intentan también mostrar el rechazo a la guerra. Y otra gente también pues, que estaba trabajando en favor de la desmilitarización del Estado español, estaban hablando también del desarme del Estado español y que trataban de desarrollar diferentes iniciativas pues, para tratar de reconducir el gasto militar del Estado, para que ese gasto militar se dedicara a cuestiones sociales que estaban siendo mucho más necesarias, imaginaros, ¿no?, en este momento de la pandemia, ¿no?, el año pasado, el año anterior. Y bueno, y al final también recoger algunas de las propuestas para tratar de transformar la cultura, esa cultura militarista muy belicista, a través de una serie de propuestas y de iniciativas que trataban de generar espacios de paz y aumentar, ¿no?, esos niveles de paz en la sociedad española. Esa fue la idea del libro y que encajaba en una coyuntura, como os decía, pues muy complicada, ¿no? Una coyuntura donde parece que ¿no?, que el movimiento pacifista en España no hace nada o no estaba haciendo nada, estaba muy desmovilizado. Y este libro viene a cuestionar eso y sí que dice que sí, que hay muchas cosas que se están haciendo desde lo local, pero en algunos casos también a nivel nacional y en otros casos conectados, ¿no?, con movimientos a nivel internacional. Y fijaros, ¿no?, pues hay cuestiones relacionadas con el rechazo a lo que os decía, ¿no?, a esa militarización de los espacios y la recuperación, por ejemplo, de territorios que están de uso exclusivamente militar, como las bases en Andalucía, ¿no?, por ejemplo, las bases de Morón y de Rota. Y hay gente que anualmente, durante 32 años, han ido tratando de organizar esas movilizaciones en contra de la presencia militar, ya no estadounidense, sino simplemente la presencia militar en esos espacios que se le ha retirado su uso a la población de su entorno, ¿no?, de Rota, del puerto de Santa María y toda esa región. Y además añade unos costes a las personas que viven allí muy elevados también, ¿no? O, por ejemplo, iniciativas como la campaña de objeción fiscal, ¿no?, al gasto militar. Es decir, cada una de las personas que estáis aquí puede que no seáis conscientes de que cerca de 436 o así euros de lo que contribuís a los impuestos del Estado español cada año se están dedicando al gasto militar. 436 euros. Si hacéis la declaración de la renta, por ejemplo, y os sale que tenéis que contribuir al Estado con 1.000 euros, pues casi la mitad se os va para ese gasto militar. Entonces, son cuestiones que en muchos casos no son conocidas y hay, por ejemplo, campañas e iniciativas, en este caso, que intentan poner de relevancia ese hecho y cuestionarlo, ¿no? Es decir, ¿por qué tenemos que contribuir a ese gasto? ¿Para qué nos sirve a nosotras ese ejército? ¿Nos protege de algo? ¿Nos sirve de algo? Pues bueno, hay gente que se lo plantea y hay gente que está en contra de esos espacios, ¿no? Tenemos otros ejemplos, como por ejemplo el de la campaña contra la banca armada, ¿no? Todo lo que es el militarismo se sustenta en el mantenimiento de un ejército y un ejército que necesita armas para cumplir sus funciones. Esas armas cuestan mucho dinero, esas armas son fabricadas por empresas que generalmente acuden a financiación de empresas privadas o públicas para recoger ese dinero y gastarlo en la construcción de armas que después venderán y sacarán unos beneficios. Bueno, pues hay una campaña también en el Estado español, que es la de banca armada, que intenta sensibilizar a esas personas que invierten sus ahorros en el Banco Santander, en el BBVA. Los pongo como ejemplos de esos grandes bancos españoles que financian a las industrias de armas. Y cómo nuestro dinero que se va en esos ahorros en estos bancos acaba siendo desviado para financiar industrias de armas y al final, en cierto modo, estamos siendo corresponsables de que se fabriquen esas armas y que luego esas armas se utilicen para lo que son. Las armas se utilizan para matar a gente, no se utilizan para otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, este libro intenta pues recoger muchas de esas iniciativas, ¿no? Como digo, hay 31 iniciativas que se recogen aquí y que vienen a mostrar muchas de esas cuestiones que se realizan y que, más allá de los grandes momentos de movilización social en torno a la paz, ¿no?, que podemos situar en España en el marco de esa campaña contra la OTAN en los 80, luego todo lo que fue el movimiento de objeción de conciencia y de insumisión, ¿no?, hasta los 90, y más adelante pues la guerra no, esa participación de España en la guerra y en la invasión de Irak, pues esos
que son los grandes hitos, ¿no?, del movimiento pacifista español, pues no son cuestiones que han nacido y que han crecido aisladas, sino que tienen un sustrato de mucha gente que está trabajando a diario en múltiples campañas, iniciativas incluidas hoy día, aunque no se visibilice mucho, ¿no? Recientemente hemos tenido esta campaña, ¿no?, en contra de la cumbre de la OTAN en Madrid hace unas semanas, ¿no?, un par de semanas, y bueno, pues en parte eso es el esfuerzo de mucha gente que intenta, ¿no?, mostrar a la sociedad, a partir de pues, ese trabajo de la sociedad civil desde abajo, que otro mundo es posible, otras relaciones humanas son posibles, que podemos dedicar el gasto militar a otras cuestiones que probablemente sean más necesarias para garantizar la seguridad humana de las personas, porque al final, si miramos el año pasado, ¿cuál fue la principal amenaza para la sociedad española, para las personas en España? No fueron las guerras en el mundo y que tuviéramos que defendernos de ejércitos enemigos, no. Nos mató una crisis sanitaria provocada por un virus y demás. La próxima amenaza que tenemos presente aquí en España, y si no, que se lo pregunten a los agricultores del Mediterráneo y a todos esos territorios del Levante español, es el agua y es la crisis, es la emergencia climática. Es decir, cómo eso nos va a afectar en todo el territorio español. Contra eso no nos van a proteger más armas, más ejército, más tanques, ¿no? Es decir, tenemos que repensar esto, ¿no? Entonces, el libro lo que intenta al final es realizar esa reflexión, ¿no? Es decir, situar en el debate público que si queremos defendernos, ¿no?, de todas esas cuestiones que realmente nos amenazan nuestra seguridad, el debate tiene que alejarse del militarismo y tenemos propuestas e iniciativas que lo están haciendo, ¿no? Así que esa es básicamente la idea del libro. Si queréis, puedo centrarme en alguna cuestión más o si queréis podemos abrir el debate y ir recogiendo preguntas, como prefiráis. Bueno, si hay alguna pregunta, podemos introducir. Mira, ya hay una. Sisto. Sí. Sí, preguntaba el compañero Sisto que bueno, cómo organizarnos, cómo crear y tejer redes para que estas amenazas a las que nos enfrentamos. Sí, que pulsarle un poquito la sensación, ¿no?, que tiene, la percepción que tiene la gente. A ver, ahora mismo creo que hay una serie de cuestiones que son muy evidentes. Muy evidentes. La emergencia climática, el tema de las cuestiones sanitarias, pero también a raíz de la guerra, por ejemplo, en Ucrania, estamos viendo también el tema de la soberanía alimentaria y un montón de cuestiones, que eso es realmente lo que estamos viendo que amenaza nuestra seguridad. La excusa es una guerra, pero lo que amenaza nuestra seguridad son otras cuestiones, que no dependen solamente de una guerra que esté pasando en Ucrania. Entonces, ante esa realidad, hay gente que es muy consciente de esto, ¿no? Hay un sustrato de gente que trabaja, que tiene iniciativas. Por ejemplo, otra más que no he mencionado antes, ¿no?, el tema de la militarización de las fronteras, la criminalización de las migraciones. Son cuestiones que al final todo ello van teniendo componentes de militarización, ¿no? Es decir, le vamos a ir viendo cómo esto de la militarización va calando en todos lados. Entonces, se está siendo muy consciente de esa situación por muchos grupos y bueno, yo creo que en el caso de España, a partir de esta cumbre de la OTAN y de los intentos, ¿no?, de organización de las protestas, ¿no?, frente a la cumbre y demás, se han empezado a crear algunas estructuras, relaciones que están intentando superar las diferencias, ¿no?, porque al final el movimiento pacifista ha tenido una profunda crisis en torno a qué hacer frente a lo que estaba pasando en Ucrania, ¿no?, a la invasión rusa y a la guerra. Es decir, ¿qué hacemos? Porque hay gente que está muriendo, hay gente que está sufriendo, nos quedamos impasibles, ¿no? ¿Qué hacemos, no? Entonces, eso ha fragmentado mucho al movimiento, pero también todo lo que ha sido el intento, ¿no?,
de utilizar la cumbre de la OTAN, no tanto como una cumbre solamente de rechazar a la OTAN, sino rechazar las guerras, ¿vale? Yo creo que eso también ha generado unas sinergias que van a perdurar en el tiempo y que a partir de ahí van a quedar unas relaciones y unas estructuras también de coordinación que van a ayudar al movimiento pacifista en España, creo yo, a seguir trabajando a futuro, ¿no? Y a ir probablemente creciendo otra vez ante todas esas emergencias que tenemos en marcha. Vale. ¿Alguna pregunta más? Allí. Sí. No, sí, claro que sí. Violencias hay muchas, y no solamente las violencias que se ejercen de manera, pues eso, ¿no?, directa, con las armas y a punta de pistola, ¿no? Somos conscientes de que las violencias nos atraviesan de muchas maneras diferentes, ¿no? Y hay muchas formas de dominación que no responden solamente, ¿no?, a la cuestión de que haya unos estados y la geopolítica y demás, sino que hay otras cuestiones. El tema es que, claro, el libro está pensado desde ese componente antimilitarista. ¿Para qué? Pues para intentar cuestionar algo que no se discute. Es que en este país, en España, no se discute que necesitemos un ejército, ni se discute para qué se utiliza el ejército. Entonces, eso es un problema porque se nos sustrae a la sociedad un debate en el que deberíamos de participar. Pero hay unos ciertos consensos en los cuales, como probablemente si se nos explica para lo que sirve el ejército y si se nos explica en qué se gasta nuestro dinero que financia el ejército, pues gran parte de la sociedad no lo vería con buenos ojos, ese debate se nos sustrae. Es decir, nadie sabe, pues eso, que de nuestros impuestos 450 euros se dedican a gasto militar. Que más allá del gasto militar que se incluye en los presupuestos del Estado, en el Ministerio de Defensa, tenemos un Ministerio de Defensa y en los presupuestos del Estado se le adjudican 12.000 millones de euros. Eso es el 1% del Producto Interior Bruto, viene a ser el 2% del presupuesto total de los presupuestos del Estado. Pero lo que no se dice es que a esos 12.000 millones de euros hay que sumarle otros 9.000 millones que están escondidos en otras partidas, porque se financian cosas militares, pero no se incluyen en el Ministerio de Defensa. Os pongo un ejemplo. Los 800 millones de euros que el año pasado se invirtieron en investigación y desarrollo militar se gastaron desde el Ministerio, digamos, de Universidades, Ciencia y... Eso, técnicamente, es gasto militar, porque son 800 millones que se han dedicado a fabricar mejores armas, a mejorar las armas. Fijaros, en el año de la pandemia, 2021, se están gastando 800 millones de euros en mejorar las armas, en fabricar nuevas armas, etcétera, y se dedican solamente 200 millones, 250 millones de euros a investigar en materia sanitaria. ¿Qué está matando a los españoles? ¿Tanques y armas de otros ejércitos o un virus? Entonces, las prioridades de nuestro Estado también, ¿no? Las prioridades de nuestros gobiernos. ¿Por qué pueden permitirse ese lujo nuestro gobierno y nuestros representantes políticos? Porque ese debate no se establece en la sociedad. Ese debate se nos ha sustraído. No se debate, no se cuestiona. Y podemos entrar a justificar. Yo evidentemente tengo mi posición muy clara, y estaría en contra, ¿no? Pero sería bueno que se pudieran establecer ese tipo de debates, ¿no? Y probablemente, bueno, eso obligaría a nuestros responsables políticos a reordenar un poquito gran parte de ese gasto militar, porque ahora está muy de moda este debate, ¿no? De que hemos tenido la reunión de la OTAN aquí y nos dice, es que gastáis poco en armas, gastáis poco en ejército.
no llegáis a lo mínimo que se estableció en la OTAN, que era el 2% de vuestro PIB, ¿no? Es decir, perdona, el Ministerio de Defensa, esa partida del Ministerio de Defensa ya supone un 1%. Si le añadimos ese otro gasto militar que está por ahí distribuido en otros ministerios, llegamos al 1,8. O sea, que no nos cuenten historias de que ahora quieren gastar otros 10.000, 11.000 millones, porque eso nos va a llevar a más del 3,5% de PIB dedicado a gasto militar. O sea que simplemente si ahora mismo se hicieran bien las cuentas, casi llegamos a esos mínimos que nos está exigiendo, se supone, la OTAN, ¿no? O sea que fijaros también que este tipo de cuestiones, pues como os digo, ¿no?, se sustraen al debate público y empiezan a hacer ese tipo de marañas para complicar un poco las reflexiones al respecto y tratar de justificar cosas que si tuviéramos todos los datos sobre la mesa, pues poca gente aceptaría, ¿no? Nos da tiempo para otra pregunta. Bueno. Javier. Sí. Bueno, dentro de menos de un mes es el aniversario de Hiroshima y Nagasaki, armas nucleares, el Ayuntamiento de Gijón, por ejemplo, ¿no?, en contradicciones flagrantes. Se ha aprobado en el Pleno aprobar el tratado, apoyar que España se pronuncie sobre el Tratado de Prohibición de Armas Nucleares y, como ha dicho Vanessa, el día 24 de julio tendremos aquí propaganda de guerra en los cielos de Gijón. Hay una flagrante contradicción, lo mismo que el 30 de enero vamos a las escuelas a hablar de la paz, ¿no? Esa cultura de la paz, ¿cómo se puede construir en los ayuntamientos? Pues se construye a partir de que la sociedad civil y los ciudadanos y ciudadanas de cada municipio le muestren su preocupación por estas cuestiones a los concejales, a los responsables políticos, etcétera. A nivel local hay más margen de maniobra que a nivel regional o estatal. ¿Por qué? Pues porque los políticos y los representantes políticos sienten la influencia en forma de votos de sus decisiones, ¿no? Entonces saben que si hay gente que les está demandando algo y les están demandando que vayan en una dirección, por ejemplo, en solicitar que no se ceda espacio o se ceda un gran presupuesto a organizar, por ejemplo, actos como ese desfile militar, o, no sé, en Sevilla, por ejemplo, aquí está una de las campañas que viene reflejada aquí, fue contra la cesión de un espacio público del Ayuntamiento de Sevilla a una feria de armas, a una feria de vendedores de muerte. Entonces, la gente en Sevilla se movilizó para parar aquello hace un par de años, ¿no? Y al final, los políticos responsables del ayuntamiento en aquel momento, los que estaban en el poder, hicieron un cálculo de costes-beneficios. ¿Qué imagen genera si nosotros celebramos esta feria de armas en la ciudad cuando tenemos a una gran parte de la ciudadanía en contra? Pues a lo mejor nos cuesta votos para las siguientes elecciones. Y decidieron, mira, pues no lo hacemos aquí, que se la lleven a otro sitio. Entonces, sí que se puede ver a nivel local el impacto de las acciones de la sociedad civil organizada en contra del militarismo y en contra del armamentismo, ¿no? Se puede ver, no es fácil, pero bueno, si se moviliza la gente y demás, es relativamente sencillo, ¿no? Y tiene como diría yo, una visibilidad rápida, ¿no?, un rédito inmediato, ¿no? Muchas veces. Y también es una manera de, incluso, ¿no?, si no se consigue exactamente el objetivo indicado, también es el objetivo pretendido, es una manera también de sensibilizar, es una manera de establecer debates, ¿no?, en torno al modelo de sociedad que queremos. Yo creo que eso es muy importante, ¿no?, que hablemos, que discutamos y que al final intentemos convencer, ¿no?, de que un mundo más pacífico se construye a partir de las relaciones que vamos tejiendo en nuestro barrio, en nuestra ciudad, etcétera. Y dialogando, ¿no? Entonces, a partir de ahí, bueno, pues yo creo que los municipios y las municipalidades es el lugar inicial, ¿no?, de donde se tiene que partir en estas cuestiones. Bueno, yo creo que nos quedan 3 minutos, que igual si alguien quiere lanzar una última pregunta, todavía hay hueco. Bueno, y si no, simplemente que si os animáis, tenéis este libro donde podéis ver esas 31 iniciativas, ¿no?, y campañas, pero también tenéis una aplicación que se llama Pacifistas, también elaborada por el Centro de las, donde se van poniendo también pues distintas campañas, iniciativas antimilitaristas en el Estado español, y aparece por ahí, os la podéis descargar gratuitamente en el móvil, y un poco, pues bueno, también podéis utilizarlo para difundir las acciones en esta materia que vayáis haciendo.
Sí, yo, ya que lo decía Javier, el Festival Aéreo es el 25, ¿no? ¿O qué? 24, y el 23 es la Folixa por la Paz, que será encima de Villa. Entonces, todo el que quiera sumarse a la Fiesta por la Paz, en vez de al Festival Aéreo Militar, pues bienvenido sea a sumarse a esta actividad. Así que nada, muchas gracias y muchas gracias a Diego por acercarnos este material. Nada, gracias a todos. Yo acabé la ESO, pescaba por ahí por el muelle, y un día, si era buena, pues metíme en un barco. Y a ver si aquí la doña Elsa se anima. Pero estudiada, de patrona. Porque yo, por ejemplo, cuando decía que iba a ir a la mar, todo el mundo, es que es durísima. Y yo, sí, sí, claro que es dura, pero a ver, yo tampoco veo a alemanes de 3 metros ir a la mar. Ni echan rayos láser, son paisanos normales. Entonces, ¿por qué no vas a poder? No creo que haya trabajos para hombres ni trabajos para mujeres. Hay que ponerle ganas y actitud y ya está. De hecho, la guaja mía, en la escuela, me tienen que enseñar yo lo que yo un poco la tierra y la mar. Cuidado. A mí la mar es otro mundo. No sé, a mí y en mi vida. Mi padre ya era marinero y luego pues yo lo mamé con él. Empecé a pescar aquí en 2006, pero trabajando en hostelería. 1000 millones como Adu, que vengan. Luego aquí pierdes la noción del tiempo. Aquí se te pasa el día y a veces que no mires ni el reloj. Que habrá quien no lo quiere y prefiere estar en una oficina. Yo me gusta más estar al aire libre. Luego aparte yo en fin de semana cojo la caña todavía. Es una pasada. Vas a ayudarme, ¿Ya sabes tú? Yo acabé la ESO, pescaba por ahí por el muelle, y un día, si era buena, pues metíme en un barco. Y a ver si aquí la doña Elsa se anima. Pero estudiada, de patrona. Porque yo, por ejemplo, cuando decía que iba a ir a la mar, todo el mundo, es que es durísima. Y yo, sí, sí, claro que es dura, pero a ver, yo tampoco veo a alemanes de 3 metros ir a la mar. Ni echan rayos láser, son paisanos normales. Entonces, ¿por qué no vas a poder? No creo que haya trabajos para hombres ni trabajos para mujeres. Hay que ponerle ganas y actitud y ya está. De hecho, la guaja mía, en la escuela, me tienen que enseñar yo lo que yo un poco la tierra y la mar. Cuidado. A mí la mar es otro mundo. No sé, a mí y en mi vida. Mi padre ya era marinero y luego pues yo lo mamé con él. Empecé a pescar aquí en 2006, pero trabajando en hostelería. 1000 millones como Adu, que vengan. Luego aquí pierdes la noción del tiempo. Aquí se te pasa el día y a veces que no mires ni el reloj. Que habrá quien no lo quiere y prefiere estar en una oficina. Yo me gusta más estar al aire libre. Luego aparte yo en fin de semana cojo la caña todavía. Es una pasada. Vas a ayudarme,
subimos a lo más alto para llegar hasta ti. Coxon 3 Comunicación Natural. Colaborador oficial de la Semana Negra de Gijón.